Muy bien, entonces hemos estado hablando durante este tiempo sobre el periódico, su origen y todo lo que tiene que ver con el periódico como tal, impreso, y pues ahora en este tiempo en el periódico digital. Como tal, también entra otro concepto que es el periodismo, que es la acción pues de investigar, realizar búsqueda de información. Esta palabra también es importante, la información. eh, Realizar búsqueda de información y por lo tanto exponerla a un público, a una audiencia. Ok, ahora vamos a hablar sobre eso. Eh, Recuerden que iniciamos con esta frase, nada más delicioso que saber lo que otros ignoran. Y aquí entra el concepto que ya les decía, la información. El periodismo y el periódico, desde sus orígenes, tiene que ver con la información. Aquí teníamos un apunte, el periodismo se basa en la profunda necesidad que tiene el humano de informar o ser informado. Y teníamos este círculo de la comunicación, el emisor y el receptor, pero a diferencia de la comunicación normal. En el periódico, principalmente en el periódico impreso, solamente había una dirección en la información. El emisor, en este caso el periódico, daba una información, pero no tenía retroalimentación. Caso contrario que ya ha ido ocurriendo con los periódicos digitales, ya que hay una retroalimentación de la audiencia. Pero inicialmente el periódico era unidireccional. Solamente la información iba del emisor hacia el receptor y hasta ahí se quedaba. Se perdía este fenómeno de la retroalimentación. Por lo tanto, decíamos que el periódico es la mitad de este proceso de comunicación y que era unidireccional. Ok, teníamos por ahí una línea de tiempo, hicimos unas exposiciones acerca de los principales acontecimientos. Hubo bastantes, de hecho podríamos hacer una historia sumamente larga de la historia del periódico y de su evolución, pero lo resumimos al final en esta pequeña y sencilla línea del tiempo, que los orígenes más aceptados del periódico o de la información como tal están un siglo antes de Cristo en Roma, con esta publicación de parte del Imperio Romano donde daba a conocer los hechos, acontecimientos propios del imperio, que se llamaba Acta Diurna Populi Romani. Era también, como les decía, transmitir información unidireccional, ya que el imperio o el gobernador daba la información de lo que estaba haciendo, pero no había una retroalimentación, simplemente era información. Todo esto ocurre de distintas formas. La información se da a través de distintos medios, pero no es hasta el siglo XV o siglo XVI donde surge la imprenta del famoso Johann Gutenberg, y esto hace pues que explote el fenómeno del periódico, el fenómeno de la publicación acerca de información o incluso de ideas que generaron mucho revuelo en distintas áreas, no solamente de información, sino también políticas y religiosas. Eso fue cuando se inventa la imprenta. Ya posteriormente, obviamente, después de que hubo imprenta, se inventó. En 1569 llega la imprenta en América, y recuerden que tiene que ver con esta época de la colonización y todo esto, pero no se le conocía como periódico, como al día de hoy lo conocemos, sino eran las famosas hojas volantes, o las conocidas mejor como hojas volantes. Y no es hasta 1722 donde encontramos el primer periódico ya en forma, por decirlo así, eh, que es la Gaceta de México, 1722, es el primer periódico. Pero ya hasta finales del siglo XXI tenemos los principales periódicos que hasta el día de hoy siguen permaneciendo, que se podrían decir los periódicos más antiguos, con más renombre hasta cierto punto, que son el Excelsior y el Universal, que de hecho por ahí lo analizamos en algún artículo, alguna noticia de estos periódicos en clase. Ok, lo vamos a brincar. El periódico, en la actualidad, el periódico impreso, hablábamos de este formato, si aún seguía siendo vigente o no. Teníamos dos formatos eh, comunes o populares, que es el estándar, que es este periódico muy, muy grande, que
por ahí se vende aún, y el tabloide, que es un poco más de bolsillo. No adentramos mucho en eso. La periodicidad del periódico, ya lo decíamos, de ahí viene la palabra periódico, porque es algo constante. Idealmente es diaria, pero algunos se hacen de forma semanal, se les conoce como semanario, ya que acumulan toda la información de toda la semana y se publica. Ya dijimos que esto es un poco eh, está en riesgo, ya que quién podría esperar una semana para tener información. Aquí es donde platicábamos de la importancia de la información verificada, ya que al tener más tiempo se puede dar una información más verificada, con más detalles y no solamente lo que va saliendo en el momento. Entonces, en cuanto a la inmediatez, es un poco arriesgado esperar una semana, pero en cuanto a la calidad de la información, tal vez sí sería necesario esperar a que se haga proceso o trabajo de investigación. Y otro de los detalles que vamos a ver que es complicado es el financiamiento que tenía el periódico impreso, ya que se limitaba por la cantidad de suscriptores que tenía, físicamente, que pagaban una mensualidad o una suscripción, y pues también se vendía publicidad en los periódicos, que también decíamos que es algo que está ya en riesgo. Ya pasando más a este tiempo, hablábamos y analizábamos el concepto de posverdad y las famosas fake news, y que entendemos como información no verificable, que tal vez alguien se va pasando de boca en boca y no se toma el tiempo de verificarse si es cierto o no. Este fenómeno está principalmente basado más que en información y en datos objetivos, está basado en emociones y creencias personales. De tal forma que uno se junta con un grupo de personas que creen como yo, que piensan como yo, y lo único que hace es reafirmar lo que yo creo y por lo tanto creo que sigo teniendo la razón. Entonces, este es otro de las ideas de las fake news o la posverdad. Ah, hablando de dinero, hablando de financiamiento, las redes sociales y la información que hay en Internet está basado mucho por los datos que hay en Internet. Últimamente se habla mucho de los datos. No sé si fueron que se demandó a Facebook porque había vendido datos a una empresa que hace análisis de datos y lo vende a empresas. Entonces los datos al día de hoy son lo más importante. Por eso hay muchísimas políticas de privacidad y todo esto, porque los datos de Internet es prácticamente oro. Los algoritmos o estas ecuaciones que hace cada red social están diseñados no para buscar la verdad, no para ver cuál es la postura más correcta, lo recto, sino están diseñados para ser rentables. En este caso, pues para generar más, para vender más, y entre una noticia, un video, una publicación tenga más vistas, lo que hace el algoritmo es duplicar la cantidad de personas que pueden verlo. Se hace aún más, pues, como lo dice la palabra, viral. Entonces ahí hay un reto muy grande entre lo que es rentable y lo que es verdad. A veces dicen por ahí que la verdad no vende tanto como la mentira. La mentira es un poco más vendible. Es como el chisme, ¿verdad? El chisme es más fácil si hay algo de mentira a que si es cierto. Ok, es muy preocupante esto, y sí quiero cerrar con esto, estos bloques, el periódico y periodismo, porque con esto que está ocurriendo en las redes sociales, en los medios digitales, se atenta contra el concepto de la verdad, y ya que nos quedamos en la duda que sí es cierto, que no es cierto, ¿a quién le creo? Le creo a Televisa, TV Azteca, le creo a mi profe de Ciencia de la Comunicación, le creo a quién le creo, ¿verdad? Porque el concepto de verdad se va perdiendo y por lo tanto, pues también la confianza. Ok, ya solamente para concluir esta última diapositiva, me oculto esto. Eh, Junto con el trabajo que ustedes me fueron presentando, y hay conclusiones que fuimos sacando, esto es lo que podemos dejar como conclusión acerca del reto que tiene el periodismo o el periódico en la actualidad, principalmente el periódico digital, obviamente. Características y ventajas del periodismo digital. Al ser el famoso ciberespacio, al ser más accesible, podemos encontrar todo en uno. O sea, encontramos desde texto en un periódico, encontramos video
encontramos audio, imágenes, encontramos todo en un solo espacio. Los medios de comunicación han ido cambiando en distintas épocas, como ya lo vimos, desde publicaciones en un tipo de material, después en papel y ahora pues, en formato digital. Han ido pasando de distintas formas y distintos formatos, incluso distintos medios, ya no solamente la radio, televisión, sino ahora en Internet, han ido cambiando. Todos los medios y todo este tipo de recursos hacen la lucha por venderse, ya que pues, se ocupa un financiamiento para mantenerse a flote. A veces se pierde más, mucho de vista la idea de informar y se va más a la idea de vender. Pero bueno, ese es un reto que tiene el periódico o el periodismo digital. Ah, una de las ah, recomendaciones o conclusiones a las que llegábamos que por las cuales el periódico podría tener vigencia aún es si el periodismo o el periódico busca una mejor información, no solamente que sea rápido, sino que sea buena, que sea verificada, verificable, consensada, un trabajo de investigación más profundo, donde se tomen el tiempo de indagar, investigar, ir con los principales involucrados. Y por último, que sea información más variada y dinámica, que sea de mayor interés para todos. Y esos son los retos o las cosas que podría mejorar el periodismo para que el día de hoy siga teniendo vigencia. Por último, eh, la ventaja que tiene el periódico digital es la interacción que tiene con el lector, ya que no solamente se dice la información, sino también hay una retroalimentación. Se puede decir, no es correcto, estás mal, ese dato no es así, o dar consejos directamente del lector hacia el periódico. Aparte de que dijimos que es más accesible, entre comillas, ya que hay noticias que están limitadas, necesitas pagar una suscripción. De hecho, nos pasó con un artículo ahí que nos decía que teníamos que pagar una suscripción, pero en general nos podemos dar cuenta de la información, aunque si queremos ahondar más, saber más, la información, pues tenemos que pagarla. Se venden notas y artículos, que es entendible porque, les digo, se necesita financiamiento para cualquier cosa. Otra de las ventajas que tiene es que es más práctico y podemos leerlo a cualquier hora del día, y incluso por la cuestión ecológica ya no se ocupa pues, papel. Ah, muy bien, entonces esos son los retos más grandes que afronta el periodismo digital de nuestros días, chicos. Aquí dejamos